Bueno, en honor al tiempo, vamos a continuar con nuestro simposio de diabetes y sexualidad. Quisiera presentar al doctor Sebastián Velázquez. Él es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. El doctor nos va a hablar sobre disfunción eréctil en el varón con diabetes tipo 2. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar de este congreso y les voy a presentar esta charla. Creo que son 20 minutos. Yo les voy a hablar de la disfunción eréctil en el varón con diabetes mellitus tipo 2. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar de la definición, las causas, los factores de riesgo de disfunción eréctil, la disfunción eréctil, diabetes y la enfermedad cardiovascular, la evaluación del manejo del paciente con disfunción eréctil, la medicación y riesgo de eventos cardiovasculares y por último una conclusión. Ya desde el año 2000 a.C. en los papiros egipcios se hablaba de esta patología y esta afección y actualmente la definimos como la incapacidad persistente o recurrente para conseguir o mantener la suficiente rigidez del pene que permita una relación sexual satisfactoria. Tiene una prevalencia de 10 a 52% en varones entre 40 y 70 años. En la población de pacientes con diabetes va de los 40 a 55, 60%. Es una patología que aumenta con la edad y tiene una incidencia de 25 a 30 nuevos casos por 1.000 habitantes al año. Este es un estudio observacional de 357 pacientes con diabetes realizados en atención primaria en el que se observó una prevalencia de 59.3%. Este otro estudio realmente es un metaanálisis de 145 estudios de 88.500 pacientes con diabetes, en el cual se encontró una prevalencia de 52.4%. Y también podemos ver cómo hay un mayor riesgo de presentar disfunción eréctil en pacientes con diabetes versus el grupo control. La disfunción eréctil puede tener causas orgánicas y causas psicológicas. Dentro de las causas orgánicas, las más frecuentes son las causas vasculares, que corresponden al 60-80% de los pacientes, causas neurológicas, causas hormonales y también puede ser secundaria al uso de fármacos. Los factores de riesgo de disfunción eréctil, uno de ellos es el tema que nos aboca en esta charla, que es la diabetes mellitus tipo 2. Así también está relacionada con la edad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad y la aterosclerosis. Y también podemos decir que la disfunción eréctil es una manifestación temprana de disfunción endotelial. Entonces, los pacientes con diabetes mellitus, junto con las comorbilidades, obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, la polifarmacia, la aterosclerosis, las propias complicaciones de la diabetes mellitus, como la neuropatía diabética, la macroangiopatía con las estenosis arteriales y las complicaciones microangiopáticas relacionadas a la disfunción endotelial, favorecen al desarrollo de esta patología. Este es un estudio prospectivo de 150 pacientes con diabetes que nos demuestran cómo estos factores de riesgo, en este caso la diabetes mellitus, la duración de diabetes, a mayor duración, a mayor años de padecer esta enfermedad, junto con también la hipertensión arterial, a mayor años de hipertensión arterial, nos da una relación estadísticamente significativa con el desarrollo de esta patología. Así también complicaciones relacionadas a la diabetes, como la retinopatía, otras enfermedades como la enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y stroke, también se relacionan con la aparición de la disfunción eréctil. Y se vio que a un peor control metabólico, en el gráfico de abajo, podemos ver a un peor control metabólico hay mayor relación con la disfunción eréctil, incluso todo esto se relaciona con la severidad de la misma. Es importante reconocer que la disfunción eréctil precede a un evento cardiovascular 2 a 5 años. Nosotros en el interrogatorio podemos prever el desarrollo de un evento cardiovascular en un paciente solamente con el hecho de preguntarle si tiene alguna alteración en relación a la erección. Y esto puede estar relacionado principalmente por el diámetro del calibre de la arteria del pene, que tiene 1 a 2 milímetros, en relación
al calibre de la arteria coronaria, que tiene de 3 a 4 milímetros, y la carótida de 5 a 7 milímetros. Este es un estudio, es un metaanálisis de 2 estudios prospectivos de 36.000 pacientes, en los cuales podemos ver cómo hay un mayor riesgo de enfermedad coronaria y un mayor riesgo de stroke y un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa en pacientes que tienen disfunción eréctil versus los pacientes que no tienen disfunción eréctil. También podemos relacionar el desarrollo, este es otro estudio prospectivo de 95.000 pacientes, el desarrollo de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, de stroke. Vemos cómo va aumentando la frecuencia de estas patologías a medida que aumenta la severidad de la disfunción eréctil. También podemos ver que aumenta la mortalidad de causa cardiovascular y mortalidad por cualquier causa a medida que va aumentando la severidad de esta patología. Este es otro estudio, es otro metaanálisis de 22.500 pacientes. En este gráfico podemos ver, incluyó 3 estudios de cohorte, pacientes diabéticos con disfunción eréctil versus pacientes diabéticos sin disfunción eréctil. Y podemos ver cómo los pacientes con disfunción eréctil tenían mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mayor riesgo de enfermedad coronaria de manera estadísticamente significativa, con un odds ratio de 1.7 aproximadamente. Continuando con el mismo estudio, pero ya viendo los estudios transversales de este metaanálisis, podemos ver resultados similares en relación a los eventos cardiovasculares, un aumento del riesgo de enfermedad coronaria, y también se agrega un aumento del riesgo de enfermedad vascular periférica en pacientes diabéticos con disfunción eréctil versus pacientes diabéticos sin disfunción eréctil. Este es un estudio de 260 pacientes con diabetes en los que se evaluó el hecho de que haya una enfermedad arterial coronaria. Y dentro de los factores de riesgo, la disfunción eréctil parece ser el predictor más eficiente de enfermedad arterial coronaria silenciosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con un odds ratio de 14.8 y de manera estadísticamente significativa. Y esta es la pregunta que nos hacen muchas veces los pacientes: ¿puedo tomar alguna medicación? Realmente nosotros como médicos deberíamos de investigarle a esta patología, investigarle a esta complicación también, para poder hacer un manejo más adecuado a nuestros pacientes. Y para eso podemos recurrir a esta guía que habla de, es la guía Princeton 4, fue publicada ahora en febrero de este año, el 2024, luego de 10 años aproximadamente de la guía Princeton 3. Es un consenso para el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, que es la primera línea de tratamiento para este tipo de pacientes. Y para eso debemos evaluar las características sexuales de nuestros pacientes, hacer una evaluación de la sexualidad de nuestros pacientes, y para eso podemos recurrir a un cuestionario de preguntas que podemos encontrar en las aplicaciones médicas. Es el Índice Internacional de Función Eréctil 5, que consta de 5 preguntas. Y tenemos que hacerlos a nuestros pacientes haciéndole la pregunta en los últimos 6 meses, cómo se sintió en relación a la actividad sexual. Y les voy a leer las preguntas. Sería: ¿cómo clasificaría su confianza en poder conseguir y mantener una erección? Esto nosotros podemos darle un puntaje del 1 al 5 y posteriormente hacer el diagnóstico o no de disfunción eréctil. La segunda pregunta es: cuando tuvo erecciones con la estimulación sexual, ¿con qué frecuencia sus erecciones fueron suficientemente rígidas para la penetración? Tercera pregunta: durante el acto sexual, ¿con qué frecuencia fue capaz de mantener la erección después de haber penetrado a su pareja? Cuarta pregunta: durante el acto sexual, ¿qué grado de dificultad tuvo para mantener la erección hasta el final del acto sexual? Y la quinta pregunta: cuando intentó el acto sexual, ¿con qué frecuencia fue satisfactorio para usted? Hacemos la sumatoria de puntos y podemos decir o clasificarlo al paciente, diagnosticarlo con disfunción eréctil cuando tenemos una puntuación menor o igual a 21. Incluso también podemos estratificar la severidad en la que se encuentra el paciente. Podemos decir que es
Es leve si sumamos de 17 a 21 puntos, leve a moderada de 12 a 16 puntos, podemos decir que es moderada de 8 a 11 puntos y la disfunción eréctil severa sería cuando sumamos 5 a 7 puntos. Una vez que confirmemos el diagnóstico de disfunción eréctil, tenemos que evaluar la capacidad que tiene nuestro paciente de hacer una actividad física o un ejercicio. Y para eso tenemos el equivalente a caminar 1,5 kilómetros en llano en 20 minutos o subir enérgicamente 2 pisos de escaleras en 10 segundos. Esto realmente nos permite evaluar la capacidad física de nuestros pacientes y es equivalente a una relación sexual con una pareja habitual. Quiero aclarar también que esta guía de Princeton 4 es relacionada ya a pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Se desarrolló para evaluar la posibilidad de el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 5 en pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida. Si bien nuestros pacientes son, los diabéticos generalmente son de alto riesgo cardiovascular, podemos utilizar la guía para nuestro consultorio y nuestro día a día. Luego de evaluar la capacidad de ejercicio de nuestros pacientes, lo clasificamos en riesgo leve, intermedio o de alto riesgo. Los pacientes de riesgo bajo son los pacientes que ya fueron sometidos a una revascularización exitosa. Son aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial controlada y asintomática, que tienen enfermedad valvular leve o los que tienen insuficiencia cardíaca de clase 1 o 2. Si los clasificamos como riesgo bajo, podemos decirle al paciente que puede llegar a utilizar, podemos llegar a utilizar inhibidores de fosfodiesterasa 5. Pero antes de pasar a ese punto, tenemos que ver si el paciente está en tratamiento con nitratos o con riociguat. Riociguat es un tratamiento, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Si estamos en tratamiento con nitrato, tenemos que reevaluar ya junto con el cardiólogo si el uso de nitratos es necesario, puede ser reemplazada por otra medicación. Si puede ser reemplazada por otra medicación, entonces podemos utilizar los inhibidores de fosfodiesterasa 5. Si no puede ser reemplazado, no podemos utilizar este grupo de fármacos. Los pacientes de riesgo intermedio son aquellos pacientes que tienen angina estable, leve o moderada, que tienen insuficiencia cardíaca de clase 3, los pacientes que tuvieron un infarto de miocardio entre las 2 y 8 semanas previas, o pacientes que tienen secuelas no cardíacas de enfermedad aterosclerótica. Esto es fundamental porque muchas veces tenemos pacientes con enfermedad arterial periférica, un ACV, un AIT, sin haber presentado todavía un infarto, pero son pacientes de alto riesgo. En ese caso, en este algoritmo, los alto riesgo cardiovascular. En este caso, para el algoritmo riesgo intermedio, tenemos que realizar un estrés test o una ergometría. Si el paciente pasa en la prueba de ergometría, que consiste en 4 minutos de la prueba del protocolo de Bruce, que es lo equivalente a 5 a 6 METs. Si pasa, los reclasificamos como de bajo riesgo, y si no pasa la prueba, los reclasificamos como alto riesgo y debe ser referido y evaluado por un cardiólogo. Los de alto riesgo son los pacientes que tienen una angina inestable, que tienen hipertensión arterial no controlada, que tienen insuficiencia cardíaca, están en insuficiencia cardíaca de clase 4, que tuvieron un infarto de miocardio las 2 semanas previas, que tienen arritmias de alto riesgo o que tienen alguna valvulopatía moderada a grave. Dijimos que podemos hacer el tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa 5 en el caso de los pacientes de riesgo bajo. Y en lo que queda de esta presentación quiero mostrarles los estudios que avalan el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 5 por su seguridad cardiovascular comprobada. Este es un estudio de 40 pacientes, 32 de ellos con enfermedad cardiovascular establecida, 8 de ellos sin enfermedad cardiovascular establecida, en los cuales se evaluó el efecto que tenía el sildenafil, un inhibidor de fosfodiesterasa 5, en la ergometría. Se realizó una ergometría previa a los pacientes y posterior al uso de sildenafil. Y podemos ver que no hay una diferencia significativa en cuanto a la presión sistólica, en cuanto a la presión diastólica,
Tampoco hubo una diferencia significativa en relación a la frecuencia cardíaca y tampoco en relación al doble producto. El doble producto es un equivalente de la demanda miocárdica de oxígeno y se obtiene multiplicando la presión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. Entonces, en ergometría no hubo efectos relacionados al sildenafil. En relación a las arritmias, este estudio evaluó 25 pacientes, 17 con enfermedad cardiovascular, 8 sin enfermedad cardiovascular. Se le hizo un holter por lo menos 5 horas antes del uso de sildenafil en este caso y 6 horas posterior al uso de sildenafil. No hubo efectos en cuanto a la frecuencia, a la aparición de arritmias supraventriculares o ventriculares en el grupo sildenafil versus placebo. Este es otro estudio de 5.262 pacientes evaluados en un año que buscó la incidencia de eventos cardiovasculares adversos, de infarto de miocardio y de stroke en pacientes tratados con placebo, con sildenafil, y se vio que ninguno de estos eventos estaba relacionado con el uso de sildenafil. Este trabajo es importante por la relación entre el uso de sildenafil con los nitratos. En estos gráficos de la izquierda, esta es la presión sistólica del paciente sentado y esta es la presión diastólica del paciente sentado. El uso de sildenafil con los nitratos, hay una diferencia significativa en la presión arterial sistólica y diastólica y vemos que esa diferencia se pronuncia incluso en el paciente que se encuentra de pie. Si nosotros le ponemos de pie a nuestro paciente y le incorporamos, hay una mayor diferencia de presión sistólica y diastólica en el uso de nitratos con inhibidores de fosfodiesterasa 5 versus placebo. Así también se evaluó la seguridad cardiovascular del tadalafil. Este es un estudio de 14.500 pacientes, 2.000 estaban con placebo y 12.500 prácticamente en el grupo tadalafil, y se vio que no hubo un aumento de la incidencia de infarto de miocardio, así como tampoco de eventos adversos graves cardiovasculares relacionados al tratamiento evaluados por el compuesto: infarto de miocardio, muerte cardiovascular y muerte cerebrovascular. Este estudio de 43.000 pacientes, 3.000 estaban en tratamiento, de los cuales 92% estaba con inhibidores de fosfodiesterasa 5, evaluó el uso de la medicación en pacientes con antecedentes de un infarto agudo de miocardio previo. Todos los pacientes ya habían tenido un primer episodio de infarto de miocardio y se vio cómo los inhibidores de fosfodiesterasa 5 no aumentan el riesgo de revascularización, de infarto de miocardio, del MACE, de mortalidad por cualquier causa. Este es un estudio de 673.000 pacientes, un estudio retrospectivo que fue realizado del 2006 al 2020, que evalúa en el grupo de pacientes con diabetes y la seguridad cardiovascular de los inhibidores de fosfodiesterasa 5. 23.000 estaban tratados, 48.000 sin tratamiento, de los cuales 6.500 pacientes eran diabéticos. Y tampoco se vio un aumento del riesgo cardiovascular, ni de infarto de miocardio, de revascularización coronaria, de stroke, de insuficiencia cardíaca, ni de mortalidad por cualquier causa. ¿Y qué hacemos si los pacientes no responden a esta medicación, que es la primera línea? Primero tenemos que asegurarnos del cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Siempre controlar las comorbilidades, pero esto es base y pilar fundamental del tratamiento de todos los pacientes con diabetes. Y posteriormente ya individualizar, esto ya es más bien de resorte urológico, derivar al paciente a los especialistas en urología para evaluar ondas de choque, inyección intracavernosa, alprostadil tópico o intrauretral, sistema de vacío o incluso combinar estas opciones. Si no responde, es una opción la prótesis del pene. Como les dije, esto es más bien ya de resorte urológico. Y por último, para concluir, quiero dejarles estos mensajes finales y recordar que la disfunción eréctil tiene una gran prevalencia y afecta negativamente a la calidad de vida de los varones con diabetes, incluso de los varones sin diabetes también.
conviene preguntar al paciente con diabetes sobre sus síntomas, evitando el tabú para mejorar su calidad de vida. Utilizar las herramientas que tenemos a disposición, tenemos en los calculadores médicos las diferentes aplicaciones para acceder al Índice Internacional de Función Eréctil 5, que era el cuestionario. Recordar que el tratamiento de primera línea de la disfunción eréctil son los inhibidores de fosfodiesterasa 5 y que está contraindicado el uso con los nitratos por la caída brusca de presión arterial. Y recordar estratificar también a nuestros pacientes. Los de riesgo leve se puede autorizar la relación sexual y tratar la disfunción eréctil sin más estudios. Los pacientes de riesgo intermedio debemos realizarle una ergometría para reclasificar como riesgo leve o alto. Y los pacientes de riesgo alto debemos realizar estudios enfocados a cada paciente ya dirigidos por el cardiólogo. Recordar siempre tratar todos los factores de riesgo, la hipertensión arterial, mejorar el control metabólico, el abandono del hábito tabáquico, tratar la dislipidemia y también la parte psicológica de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sebastián Velázquez. A continuación, escucharemos al doctor Juan Pablo Servín. Él es especialista en ginecología y obstetricia, director de residencias médicas y pasantías rurales del Instituto Nacional de Salud. Nos estará hablando sobre anticonceptivos en diabetes. Adelante, doctor. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso por invitarme a hablar un poco de lo que nosotros hacemos ante la necesidad de otorgar o indicar un método anticonceptivo que pueda ser eficiente y a su vez respete un poco a todos los problemas que pueden existir cuando concomitantemente la paciente o usuaria, como acostumbramos a decir, cuando se trata de un método anticonceptivo, cursa con esta patología que es realmente una patología bastante preocupante. El hecho de que para el año 2030 las cifras calculadas por la Organización Mundial de la Salud se estarían situando en casi 400 millones de personas con diabetes. Y de esas 400 millones de personas, por lo menos alrededor de 100 millones serían mujeres en edad fértil. Es obviamente una situación que debería preocuparnos, porque estas pacientes van a requerir algún mecanismo de planificación de sus embarazos. Por lo tanto, es perentorio que la clase médica analice la influencia de la diabetes sobre la eficacia y eficiencia de estos métodos, que son varios, y sobre todo de los eventuales compuestos médicos o dispositivos de los que disponemos sobre la enfermedad. Nosotros los ginecobstetras somos prácticos. Yo siempre miré ahora con mucho detenimiento la charla del colega que me precedió, y nosotros a veces nos perdemos mucho con esos puntos, rayas y comas, etcétera, que a veces son difíciles de interpretar, porque nuestro día a día requiere de un conocimiento, de un manejo excesivamente práctico. Entonces nosotros nos remitimos más a guías de mayor amabilidad con el común del médico, pero admiro mucho siempre la capacidad de los clínicos de interpretar estos a veces arabescos casi que tenemos que entender los médicos. Esta charla pretende ser una charla didáctica donde analizamos un poco 3 guías fundamentales: la de la Organización Mundial de la Salud, la guía española de anticoncepción en situaciones especiales y la guía latinoamericana de anticoncepción, basadas todas en trabajos largamente conocidos
y sobre todo últimamente en trabajos realizados por los chinos, porque sabemos que en China los trabajos son bastante disciplinados, porque ahí el que no toma el medicamento que el médico le indicó se va preso, ¿verdad? Entonces tiene que cumplir a rajatabla todo lo indicado en los diversos protocolos que se les indica, y los trabajos de Chen Lo Ku y del doctor Xiang A son fundamentales en esta última etapa, sobre todo en los últimos 10 años, en que las publicaciones chinas han tomado una preponderancia bastante importante. Entonces, teniendo un poco en mente estas cifras, es que nosotros, hasta hace, y la doctora Lida Sosa, que está acá, que es una gran conocedora de estas situaciones, también me va a desmentir si no es cierto, hasta hace 10 o 15 años nosotros decíamos diabetes y anticonceptivos, no, de ninguna manera. Sin embargo, hoy, con el paso del tiempo y la aparición de moléculas que tienen una especificidad y una calidad de eficacia y eficiencia casi microquirúrgica, por hablar en términos que nosotros utilizamos más, cambió bastante este concepto de anticonceptivos, ¿no? Para hablar de que dependiendo de las circunstancias, ¿sí?, y de las alteraciones que cada paciente tiene, que son diferentes a la que tiene la otra paciente, podemos ya hoy hablar de que la anticoncepción hormonal forma parte del bagaje que tiene el médico ginecólogo, siempre en relación con un endocrinólogo. Yo trabajo mucho con la doctora Liz Balinotti, y lo importante es individualizar cada uno de los diferentes preparados, y sobre todo qué es lo que presenta metabólicamente hablando nuestra paciente. Entonces, una vez que nosotros conocemos las variables que tenemos que analizar, tenemos que elegir un método anticonceptivo. Esta elección del método anticonceptivo deberá cumplir estos presupuestos que nosotros conocemos de años, pero que son los que determinan el método que vamos a utilizar. Porque no es lo mismo para una paciente que me diga a mí, no quiero un embarazo, doctor, pero si me embarazo tampoco es un gran problema, que una paciente que está en la Facultad de Medicina, cursando el 5º año, tiene una diabetes, además, y que venga y me diga, doctor, yo de ninguna manera me puedo embarazar. No existe cómo pueda yo llevar a término un embarazo y poder compaginar con mi proyecto de vida. Entonces, la eficacia del método que nosotros medimos por el llamado índice de Pearl, ¿sí?, que es un número teórico. El índice de Pearl es un número que no se ve en la realidad, porque nadie puede analizar durante todo un año a lo mejor las mismas mujeres y si tomaron todas exactamente iguales. Es decir, ese es un índice que nos da una aproximación de la eficacia y que nosotros usamos porque es el número que más nos nos avala a nosotros como terapeutas, como médicos, en el medicamento que usar. Tiene que ser inocuo y seguro, y aquí en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es cómo actúan los compuestos que podemos utilizar o los dispositivos de liberación hormonal que podemos utilizar sobre el metabolismo hidrocarbonado y las complicaciones propias de la diabetes, que sabemos están muy relacionadas también con complicaciones que se le atribuyen a las hormonas. Y por último, obviamente tener el potencial de reversibilidad, porque si viene una paciente y yo digo, bueno, esta no va a tener hijos nunca porque es diabética, le ligo las trompas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que las necesidades de la paciente y sus deseos de maternar van a ser cambiantes a lo largo de su vida.
Por lo tanto, tenemos que tener la posibilidad de interrumpir el método anticonceptivo y recuperar la capacidad reproductiva lo antes posible. Una vez entendido esto, vamos a tener también en cuenta otros factores, como por ejemplo los posibles efectos beneficiosos añadidos no contraceptivos de los compuestos que usamos. Por ejemplo, podemos usar un compuesto que sea, voy a citar una molécula, el acetato de ciproterona o el dienogés, que además nos ayude, ¿sí?, a disminuir el acné y el hirsutismo, que sabemos que en los casos, por ejemplo, de resistencia a la insulina periférica en síndrome de ovario poliquístico, acompañan el día a día de la paciente y son un elemento que también a ella le preocupan. La facilidad o complejidad del uso es fundamental, porque la paciente que tiene una vida activa, que son la mayoría hoy, una vida activa y caótica de todos los días, a veces es difícil usar un anticonceptivo que tiene que utilizar más o menos a la misma hora todos los días, no se tiene que olvidar ninguno. Si se olvida uno, no es como antes que usábamos Norvetal, por ejemplo, por decir un medicamento que estaba muy en boga, que ya prácticamente no se usa hoy, u otra marca, que tenían dosis elevadas del medicamento, entonces a lo mejor olvidarse de uno no era un riesgo muy elevado. Hoy olvidarse de un combinado o de un anticonceptivo con solo progestágeno de microdosis puede producir un efecto de un embarazo no deseado, con todo lo que ello significa para la persona que no estaba preparada para el embarazo, que a lo mejor metabólicamente no está en las mejores condiciones y todavía se olvidó o tuvo un problema de vómito y no absorbió el medicamento, y nosotros tenemos que dar una respuesta. El precio, si bien es bastante secundario también, y la relación del coito. La frecuencia de las relaciones sexuales influye muchísimo sobre la elección del método anticonceptivo. No es lo mismo una paciente que tiene relaciones sexuales, como decía el doctor hace unos minutos, no es lo mismo estar siempre con la misma pareja, tener una pareja estable, tener una actividad sexual regular, que tener coitos eventuales, que hoy son la realidad de muchas de nuestras pacientes. Entonces, la elección del método anticonceptivo influye en una relación, una paciente que tenga necesidad de estar con la función completa del método inmediatamente, o puede esperar porque su posibilidad de coito no es regular. Bien, ahí dentro de todo este enorme universo que nosotros tenemos, entonces vamos a proponerle, nosotros nunca elegimos nosotros consensuamos con la paciente un método, porque si la paciente no está convencida del método que nosotros le proponemos, esa paciente no va a cumplir el método, ¿verdad? Y después nos va a llamar y nos va a decir, doctor, estoy con un retraso. ¿Y qué hago? Yo entonces le voy a decir, le voy a llamar a Liz Balinotti a ver qué vamos a hacer. O le voy a llamar a Sergio Lowin, solamente que yo por lo menos yo le conozco, ya soy viejo, pero ustedes no sé, ¿verdad? Pero vamos a tener problemas de eso, nosotros los vemos día a día. Entonces, por ejemplo, yo puedo ofrecerle a la paciente un método natural, no sé por qué no marca más, puedo ofrecerle un método natural. ¿Cuáles son los métodos naturales? Y los métodos sintomáticos. Los métodos en los cuales la paciente tiene que conocerse, tiene que conocer cuáles son las características de su flujo mensual, tiene que conocer cuáles son sus regularidades en cuanto a sus fechas, tiene que conocer las características del moco cervical y tiene que juntar todos esos elementos para decidir cuándo no o cuándo sí tener relaciones. Pero ahí, en tanto y cuanto pacientes diabéticas ingresan otras variables. Nosotros sabemos que la diabetes le hace propensa a nuestra paciente a infecciones vaginales, candidiasis, otras infecciones que modifican el moco cervical. Entonces, si yo le explico a la paciente pacientemente y con todos los elementos que ella tiene que analizar, pero 2 o 3 días después
se pilla, como dicen los mexicanos, una cándida, esto me modifica totalmente todo lo que yo le expliqué a la paciente. La paciente no va a poder definir por el tipo de mucus cuándo es su día de peligro, digamos, o su día de probabilidades de fertilidad. Entonces, nuestro método, aparentemente muy interesante, cae estrepitosamente en su eficacia. Y nosotros tenemos en promedio 25 embarazos por 100 pacientes años con estos métodos, que sin embargo en pacientes muy regladas, de alta observación de sus propios fenómenos biológicos, puede ser útil. Puede ser útil para no quedarse embarazada y para quedarse embarazada. Pero en la realidad, este número de 25 embarazos por 100 pacientes años puede llegar hasta a 40%. 40 mujeres de edad fértil que tuvieron una relación sexual cuidándose con este método pueden quedar embarazadas. ¿Cuál es la gran ventaja? Y la gran ventaja es que no tiene ningún efecto sobre nuestra enfermedad de base y que no va a afectar ni los tipos de medicamentos que tome ni el metabolismo hidrocarbonado. Sin embargo, no son útiles para una paciente a quien un embarazo le presuponga un drama. Bien, los métodos de barrera. Los métodos de barrera son excelentes. Excelentes. Nosotros recomendamos métodos de barrera porque además nos evitan un montón de circunstancias como infecciones de transmisión sexual, si bien son más efectivos para algunas infecciones que para otras, pero son muy buenas. ¿Cuál es el problema? El problema es que a pesar de su alta eficacia, son engorrosos. Cuando hablamos de una paciente de diabetes de tipo 2, estamos hablando de una paciente de mediana edad probablemente, ¿verdad? Y salvo que sea una paciente, que hoy hay muchas también, que tengan la opción de tener relaciones con parejas más jóvenes, ¿verdad? Que busquen ese tipo de relación, probablemente la pareja sexual va a ser un individuo de mediana o alta edad, que son los que estaba describiendo el doctor recientemente, y que no tienen una erección, no son así un jumbo, ¿verdad? Están ahí con las dificultades propias del caso, a lo mejor también ya cursa con una diabetes o una obesidad, como en mi caso, ¿verdad? Que por suerte todavía no tengo ahí en el límite todos mis parámetros. Y por supuesto tenemos que recurrir o al sildenafil o al tadalafil o alguna de estas sustancias, y entonces ponerse un preservativo en esas condiciones que rompe el clima, etcétera, no es precisamente la mejor de las opciones. El preservativo femenino, muy pocas mujeres saben usarlo, también es un poco complicado de ser colocado. Es un dispositivo bastante más engorroso que el preservativo, que en líneas generales es el que mejor entró. Y por supuesto después tenemos el capuchón, el diafragma, las esponjas, los espermicidas, todos muy buenos, pero todos tienen esa contra. Hay que cortar ese momento tan difícil a lo mejor de alcanzar, ¿verdad? De una buena erección con un estado de excitación preclímax importante. La libido también se ve alterada en estas patologías, sea por la propia patología, por los problemas microvasculares y de sensibilidad que representan, y por la propia autoestima, tanto del varón como de la mujer, que no son precisamente tampoco modelos de Vogue ni de ninguna de estas revistas que nos presentan como consumo personas perfectas. Nadia Ferreira y todo ese tipo de mujeres, o Brad Pitt, o el que ustedes se imaginen en ese momento y en este, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, no representa una actividad que sea placentero para la mujer y para su partner de introducir dentro de la relación. Entonces nosotros que también hacemos sexología, la doctora Lidia Sosa también hace sexología,
y sabemos que ese es un momento difícil de alcanzar para la pareja y nosotros todavía le decimos ponete un condón. Y el paciente te dice, no, doctor, yo me pongo un condón y bueno, yo me doy vuelta a dormir con el condón nomás, porque mientras me estoy colocando ya ahí sonó el teléfono, llamó mi suegra, mi nieto y bla, ¿verdad? Entonces, no es un método aconsejable, no es un método que pueda ser, salvo que la paciente te diga, sí, nosotros introdujimos como parte del juego sexual, que es lo ideal en estos casos, ¿verdad? Porque hay 1000 cosas que se pueden hacer con un preservativo. Hay preservativo fluo, hay preservativo de todos los tipos, ¿verdad? Y que pueden entrar a formar parte de la fantasía erótica que nosotros como médicos tenemos que trabajar con la mujer. Sin embargo, nosotros, cuando nos toca, a nosotros luego nos incomoda si es que no estamos preparados. Esa es la realidad. Porque nos enfrenta con nuestros propios miedos y con nuestras propias decepciones y frustraciones. Entonces pasamos luego a toda bala nomás ese capítulo, ¿verdad? Y sin embargo para la mujer es importante, a lo mejor solamente vino por eso. Te dice que tiene flujo, que tiene un montón de cosas, pero vino probablemente para que le solucione ese problema y vos le decís, anda a consultar, ve qué podés hacer más o menos, ¿verdad? Porque lastimosamente esa es la preparación que tenemos. Entonces, nos cuesta mucho bajar a ese nivel. Y los métodos de barrera son una excelente opción para chicos jóvenes, para chicas jóvenes, pero no para la tipología de pacientes que presentan estas patologías. Porque además también probablemente el marido acompaña esta situación con también sus propios problemas. Bien, el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino es hoy la vedette de la anticoncepción en situaciones especiales, porque ayuda en muchísimas situaciones. Además es un excelente elemento que acompaña los tratamientos, sobre todo los medicados. Yo soy, no digo fanático porque no me gusta ser fanático de nada, salvo de el Olimpia, que no, es imposible no serlo, pero aparte de eso, trato de no ser fanático de nada. Entonces, sin embargo, tuve la suerte y el honor de trabajar con el desarrollador del método de dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel, el profesor Luis Bahamondes, que ya hoy no está en este plano, en la Universidad de Campinas, y realmente los cambios a partir de los trabajos de este señor y su equipo fueron fantásticos, ¿verdad? Entonces hoy, perdón, yo sí o sí tengo que mirar quién llama porque... Bien, entonces lo que hoy contamos con dispositivos intrauterinos, sean los de cobre, solo, con plata, con baño de oro, que hay, no es una exageración, o los que dispensan de manera controlada una hormona, como el levonorgestrel, de los cuales ahí cito algunos que hay en el mercado y que nosotros utilizamos, cuyo mecanismo aparentemente reside en la acción antiinflamatoria que ejercen estos mismos como cuerpo extraño y además los que liberan progesterona, que producen un ambiente inhóspito tanto para los espermatozoides como para la anidación, eventualmente si ocurriera una concepción, lo cual en múltiples series se ha demostrado que es prácticamente imposible. Esto para la gente religiosa, a quien yo respeto mucho, pero que dicen no, el DIU es microabortivo. Pero si uno hace un análisis de una mujer que no tiene ningún método anticonceptivo, sabemos que hasta alrededor de 11% de las menstruaciones en realidad son embarazos que no prendieron, las que tienen actividad sexual activa, por supuesto, ¿verdad? Y en el caso de del uso de los dispositivos intrauterinos, esto cae casi a cero. Para no decir cero, estamos hablando de 0,8 a 1,2%. Entonces, en realidad, evita ese aborto que es un tabú para las situaciones de religión, ¿verdad? Es decir, yo no estoy haciendo apología, por favor que quede claro. Simplemente digo que en realidad no es un método que
induzca el aborto y está demostrado que disminuye las posibilidades de los abortos espontáneos subclínicos que existen normalmente en una pareja de edad fértil, en edad reproductiva, con actividad sexual. ¿Está? Eso es importante porque hay que explicarle a la paciente eso. Si no le explicamos, la paciente se va y la mamá le dice, no, mi hija, no te vayas a poner eso porque a mí el país fulano me dijo que eso es abortivo. Y por supuesto, todo lo que le explicamos y que ya a lo mejor hasta ya compró o hasta ya se puso, después viene a pedirte que le saques. Y te miente la paciente, te dice, no, me duele, doctor, terriblemente. O mi marido siente. Le clava el dispositivo. Y vos decís, pero ¿cómo le va a clavar? Y le pone, yo tengo un ecografito ahí de la década de los 90 más o menos, pero veo el DIU. Y entonces le miro y digo, no puede alcanzar tu marido, espera un poco, ¿verdad? Y entonces miro a ver si no están los hilos. Y yo los hilos generalmente cortos, no importa, incluso si no los veo después. Porque yo le tengo que dar tranquilidad a la paciente. No quiero que el marido me diga, estoy ahí, ¡ping!, me clavó y ya ahí se fue todo el mazo, ¿verdad? Porque eso sí ocurre. Entonces yo le corto allá adentro del endocervix. Tengo una tijerita que corta adentro del endocervix porque a mí no me preocupa no encontrar el hilo después. Yo sé que voy a sacar de alguna manera, ¿verdad? Entonces no puede suceder, pero viene y te miente porque la paciente no te quiere decir, me dijo mi abuela que es de la Liga de Marianas y de que no sé cuánto, ¿verdad? Digo y vuelvo a decir, totalmente respetable, solo que hay gente que no tiene la preparación que tenemos nosotros y nosotros tenemos que explicarle eso a la paciente. O si no, no estamos haciendo medicina, gente. Podemos saber mucho de todo lo que se publicó, pero si nosotros no le transmitimos lo que se publicó a la paciente, es masturbación mental, no sirve. Bien, entonces, estos mecanismos son sumamente útiles, pero además hay trabajos, por ejemplo, en España, ahí está muy extendido el método igual que en el Brasil, y Garrido plantea que en breve los métodos anticonceptivos más difundidos en el mundo serán los DIU, ya, según él, ya lo son de hecho, a pesar de que en otras áreas del continente son todavía las píldoras anticonceptivas. Y estos dispositivos tienen la gran ventaja de que nos proporcionan protección hormonal sin tener actividad sistémica. Estamos hablando de los DIU medicados. El DIU de cobre es el DIU más estudiado, es el DIU que más se utilizó, la famosa T, ¿verdad? Y tiene una eficacia altísima, del 97%. ¿Por qué 97%? El índice de Pearl es de 99,2, es decir, 0,8 nomás le fallo. ¿Pero por qué 97%? Porque vos le decís, doña, por favor venga a hacerse una ecografía después de su primer ciclo. Pero la paciente no viene. Se movió el dispositivo y la paciente no vino a verte. El dispositivo se movió 2 centímetros o más y entonces no cubre el 100%. Después se embaraza y la culpa ¿quién tiene? Yo que le puse el dispositivo y el dispositivo que su mamá le dijo luego que era abortivo. Y si se embarazó es porque realmente podía haberle producido un aborto. Pero en realidad es porque no vino a controlarse. O a lo mejor se le cayó el DIU en algún momento que se fue al baño a hacer sus necesidades y ya no se dio cuenta. Que yo tengo 2 ahijados que son de ese origen, ¿verdad? Por suerte es gente muy cercana, entonces no me linchó. Pero tenemos una alta eficacia en índices de número real 97%, índice de Pearl cerca del 99,2%. Y no hay ningún tipo de acción sobre los índices metabólicos que nos interesan, tanto de los lípidos como de los hidrocarbonados, ya que no hay efecto sistémico. Igual sucede con el DIU del Norgestrel,
que además está indicado en pacientes diabéticas, generalmente obesas o gorditas, ¿verdad?, que tienen un aumento en el grosor del endometrio, generalmente son mujeres que sangran mucho, ¿sí?, candidatas a tener algún tipo de hiperplasia endometrial. Y este DIU de levonorgestrel, que produce un estado de niveles de progesterona elevado ahí en el microambiente del útero, van a ir disminuyendo va a ir disminuyendo el desarrollo de ambas hojas del endometrio, con lo cual va a disminuir el volumen del sangrado, va a desaparecer o va a disminuir bastante la anemia ferropénica y vamos a tener mucho menos posibilidad de tener hiperplasias. Podemos tener otras patologías, por lo cual igual tenemos que estar atentos. ¿Ok? Es importante destacar que no hay diferencias en el nivel metabólico en ninguna de las usuarias de cualquiera de los tipos de DIU. Es decir, sería el método ideal, pero no hay el método ideal, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir analizando. Y ahí entramos en este capítulo que tanto miedo siempre le tuvimos, ¿sí?, de si la anticoncepción hormonal sistémica está o no indicada, o podemos sí o no usar en mujeres diabéticas. Y le damos importancia a ese emoji de que se queda calculando a ver si qué podemos hacer. Y entonces no nos quedamos ni con el no ni con el sí, sino estamos con una alerta porque es una paciente en condición especial. Y entonces vamos a recurrir a las guías de anticoncepción en situaciones especiales. ¿Por qué diríamos no? Porque durante muchos años la anticoncepción hormonal estaba totalmente contraindicada en pacientes con diabetes mellitus, porque influía tanto sobre los niveles de glucosa como sobre los niveles de los lípidos, y por ende aumentan las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces no, ¿verdad? Pero los estudios actuales, sobre todo con las moléculas de alta eficiencia a dosis bajas, microdosis. Imagínense ustedes que nosotros antes hablábamos de miligramos de estrógeno. Hoy estamos hablando de microgramos, y estamos utilizando componentes de 20 microgramos, incluso ya hay de menos microgramos, ¿verdad? Si bien el estrógeno no es lo ideal luego en este tipo de pacientes. No sé si me queda todavía un tiempito. Voy a apurar. Y además tenemos que tener en cuenta los riesgos de otros hábitos asociados. Tiene una alta tasa de eficiencia, ¿sí?, y el riesgo de embarazo no deseado y consecuentemente el aborto en cualquiera de sus formas prácticamente desaparecen. Y además nos regula un montón de circunstancias como el ciclo menstrual, etcétera, y el embarazo ectópico es una excepcionalidad en estos casos. También disminuye los índices de enfermedad inflamatoria pélvica que vemos mucho en diabéticas, de acné, seborrea y hirsutismo, dependiendo del uso de qué molécula estamos usando, ¿sí?, y de la osteoporosis. Además, disminuye el cáncer de endometrio. Si la paciente usa 5 años por lo menos, este beneficio se prolonga en el tiempo hasta 10 o 15 años, o incluso más. Y el cáncer de ovario también, que son temores grandes en pacientes de esta edad y con estas características. Pero ¿cuál usamos? ¿Vamos a usar combinados orales? ¿Vamos a usar progestágeno solo o vamos a usar inyectables? ¿Combinados o solo progestágeno? Y va a depender del efecto diabetógeno y qué efecto tiene sobre las otras variables que nos preocupan en una diabética, de la molécula específica y de qué depende del grado de función androgénica, de la androgenicidad del preparado, ¿sí? Cuanto más potente el gestágeno, es menor su índice de selectividad y tiene más efectos androgénicos. ¿Está? Entonces, tenemos que ver qué implica a la 1 hora y a las 2 horas de una sobrecarga de glucosa, a ver si cómo actúa sobre estos factores, ¿verdad?
Recordemos que los gestágenos actúan como antiinsulínico, incrementan la resistencia periférica a la acción de la insulina y reducen la utilización de la glucosa a nivel de tejido muscular y adiposo. En tanto que los estrógenos incrementan la sensibilidad a la insulina. Hay que tener cuidado para no producir un estado de hiperinsulinemia compensadora, ¿sí? La administración entonces de anticonceptivos combinados orales está bastante restringida, se puede usar, pero está restringida, ¿sí? Y va a depender mucho de las concentraciones molares de los estrógenos y la calidad del gestágeno elegido. Los que tienen solamente progestágeno son fantásticos también para determinadas circunstancias porque no tienen cambio significativo ni sobre la glicemia plasmática ni sobre nuestro marcador estrella, por lo menos hasta ahora, que es la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Este tipo de anticonceptivos también presentan menos complicaciones cardiovasculares y se usa en la mayoría de las contraindicaciones para los estrógenos. Por lo tanto, el uso de progestágeno solo sería la mejor indicación. Pero hay estudios que dicen que sí, hay algunos que dicen que no, está todavía todo muy por analizarse, por lo menos ya no tenemos tiempo, a 10 años o más. Voy a pasar rápidamente el método anticonceptivo ideal no existe, es un trabajo de alta costura y de orfebrería individual para cada paciente. Tenemos que analizar las causas que hacen que se produzcan fallas en estos métodos. Hay que analizar las categorías de inocuidad o de daño que nos da la propia Organización Mundial de la Salud. Y como norma general, el tratamiento debe ser con la dosis hormonal más baja que nos produzca eficacia contraceptiva y por lo tanto mejor tolerancia. Voy a pasar rápidamente esto porque recordar también que la anticoncepción sistémica, tenemos que tener en cuenta las interacciones con los medicamentos y aquí unas tablas que repiten todo lo que ya dijimos. Simplemente, entonces, como conclusión, no existe un método estándar. Cada paciente debe ser cuidadosamente estudiada en su perfil metabólico y particularidades como obesidad, hirsutismo, uso o no de tabaco y una larga lista. Y la tendencia actual, hoy por hoy, es el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel, pero los estudios a largo plazo permitirán que sigamos ajustando indicaciones y precauciones. Tenemos que analizar con la paciente a ver qué vestido prefiere y cuál le queda bien según sus características, ¿sí? Esto es exactamente igual y recordar que como todo en medicina, cada descubrimiento de estudio nos demuestra que estamos apenas dando los primeros pasos, como este cuadro de Marguerite Gerard. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Servín. A continuación escucharemos a la doctora Lida Sosa, quien es especialista en ginecología y obstetricia, tracto genital inferior y colposcopía, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, con diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, autora de capítulos en libros y artículos relacionados al área de climaterio y menopausia, anticoncepción, mortalidad materna y derechos sexuales y reproductivos. La doctora nos estará hablando sobre impacto de la terapia hormonal en pacientes con diabetes. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días. Agradezco al comité organizador la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este momento académico científico. Me pidieron hablar del impacto de la terapia hormonal en pacientes con diabetes y realmente considero que este es un tema sumamente importante porque muchos profesionales desconocemos los beneficios de la terapia hormonal en las mujeres para mejorar su calidad de vida y también desconocemos muchas veces los riesgos de la misma. A medida que la esperanza de vida de la mujer aumenta, esta se mantiene más tiempo en etapa de posmenopausia. Casi
la tercera parte de nuestras vidas nos mantenemos ya en la etapa posmenopáusica. Esto significa que los efectos del hipoestrogenismo generado por el déficit que se genera por la declinación de la función ovárica afecta el bienestar de la mujer, afecta su salud ósea, su salud vaginal, su salud metabólica y también, como dije, su calidad de vida. Y en base a la evidencia actual, ¿toda mujer debe recibir terapia hormonal? Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 10% de la población mundial está hoy en periodo posmenopáusico y alrededor de 25 millones de mujeres entran por año en esta etapa. Y se estima que para el año 2030, 1 billón de mujeres estarán pasando por esta etapa del ciclo vital. Es por eso que es crucial que podamos diagnosticar o, digamos que, evaluar a las mujeres y ver si realmente se encuentran ya en estado menopáusico o posmenopáusico o en transición menopáusica para poder tratarlas y aminorar los síntomas y las repercusiones que tienen en su salud general y en su calidad de vida. En Paraguay, según los últimos datos del Ministerio de Salud, en el 2022 se habían registrado 126.211 personas con diabetes y podemos ver de que la gran mayoría se encontraba entre mujeres de 50 a 69 años, coincidiendo precisamente con la etapa posmenopáusica. Y las mujeres diabéticas, digamos como que tienen desafíos añadidos a las mujeres menopáusicas que no sufren ninguna comorbilidad. Y estos desafíos añadidos se suman ya a aquellos que presentan las mujeres menopáusicas como tal. Entonces, son esos desafíos que vamos a ir viendo y vamos a ir viendo también cómo la terapia hormonal puede influir en que las mujeres diabéticas menopáusicas o en transición menopáusica puedan mejorar su calidad de vida y que no tengan una repercusión en su salud como tal. Como dije, a medida que la esperanza de vida aumenta, las mujeres pasamos más tiempo en déficit estrogénico y este déficit estrogénico ya empieza en la transición menopáusica que puede verse aproximadamente ya a los 40 años. Entonces, lo ideal es de que podamos abordarla ya desde la etapa premenopáusica, porque es allí donde ya empiezan ciertos síntomas del déficit estrogénico, como por ejemplo los sofocos, empiezan a aparecer los síntomas vaginales, los síntomas urinarios, los cambios cognitivos y luego ya en la etapa más lejana o a largo plazo del climaterio o de la posmenopausia, se suman las enfermedades crónicas como la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular, la diabetes e inclusive el Alzheimer. Y hagamos un ejercicio. Si la esperanza de vida al nacer es aproximadamente 78,4 años y la menopausia se presenta aproximadamente a los 50, vemos de que la mujer se mantiene casi 30 años en menopausia y, como dije, lo ideal es tratarla, abordarla, diagnosticarla y tratarla al inicio de los síntomas o de la etapa de transición. Y es lo que llamamos ventana de oportunidades. Porque debemos de recordar que una larga vida no precisamente es mejor calidad de vida. ¿Y cómo tratarlas? Una de las alternativas, y la que está demostrado que otorga mejor calidad de vida, es la terapia de reemplazo hormonal. Y la terapia de reemplazo hormonal otorga múltiples beneficios. Entre ellas está beneficios sobre la sintomatología vasomotora, el síndrome genitourinario de la menopausia. Está demostrado que previene la osteoporosis y también disminuye el riesgo de fracturas.
tiene una acción positiva sobre el deterioro cognitivo y también prevención primaria sobre enfermedades cardiovasculares y sobre diabetes mellitus. Pero no todas las pacientes, no a todas las pacientes le vamos a indicar una terapia de reemplazo hormonal para que puedan tener estos beneficios. No, la terapia de reemplazo hormonal está indicada solamente en aquellas pacientes en transición menopáusica o menopáusicas que presentan sintomatología vasomotora moderada a severa o síndrome genitourinario de la menopausia. Los demás son, digamos, como que factores beneficiosos añadidos a la terapia hormonal, pero no son indicaciones para iniciar una terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal la iniciamos en una mujer dentro de los 10 años de la menopausia, de los primeros 10 años de la menopausia y menores de 60 años, si es que la mujer está dentro de esos primeros 10 años de la menopausia. También está indicada en aquellas mujeres que tuvieron una anesectomía bilateral antes de la edad de la menopausia, antes de que la menopausia haya llegado, o en aquellas con una insuficiencia ovárica prematura, sin que presenten sintomatología, porque precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es llegar antes de que la menopausia, de que la edad de la menopausia realmente haga añicos en su vida. Pero generalmente tanto los profesionales de salud como las mujeres mismas, más que centrarnos en los beneficios de la terapia hormonal, nos centramos en los riesgos de las mismas, que son el tromboembolismo venoso, el accidente cerebrovascular, las enfermedades coronarias, el cáncer de mamas, pero no tenemos en cuenta de que realmente estos riesgos son prácticamente nulos si la terapia hormonal se inicia en esa ventana de oportunidades que habíamos hablado. La clave está en el balance correcto y para ello es evaluar a la paciente con sus antecedentes y la evaluación clínica es clave. ¿Qué nos dicen los posicionamientos de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, que coinciden con la de la Sociedad Internacional de Menopausia? Que la terapia hormonal reduce los riesgos absolutos de mortalidad por todas las causas: riesgo de fracturas, diabetes mellitus, cáncer de mama en mujeres menores de 60 años. Hablamos de la ventana de oportunidades y el inicio dentro de los 10 años de la menopausia. Y se ha demostrado que la terapia hormonal previene la pérdida ósea y reduce el riesgo de las fracturas en mujeres posmenopáusicas. Y aquí quiero resaltar de que muy bien sabemos de que las mujeres diabéticas también tienen un efecto, que la diabetes también tiene un efecto deletéreo en las mujeres en lo que respecta a la calidad ósea. Pues, al igual que la menopausia, la diabetes también disminuye la calidad ósea por esta, digamos, por la disminución del recambio óseo, por una alteración de la actividad de los osteoclastos y osteoblastos. Y bien, es aquí donde la terapia hormonal puede ayudar a las mujeres menopáusicas con diabetes a mejorar esta calidad ósea y disminuir los riesgos de fractura. La insuficiencia ovárica prematura se relaciona con una menor calidad de vida y un mayor riesgo de fracturas a enfermedades cardiovasculares y problemas cardíacos, diabetes mellitus y mortalidad general. El inicio temprano de la terapia hormonal reduce los síntomas vasomotores, los síntomas genitourinarios, reduce el riesgo de osteoporosis, fracturas relacionadas y las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y la mortalidad en general. Sabemos también que con la menopausia hay un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa magra que hace de que nosotras las mujeres vayamos perdiendo esa figura ginecoide y vayamos adoptando una figura más androide. Y esto hace que tengamos un aumento de la proporción de masa grasa magra y también hay una disminución del metabolismo basal. La terapia hormonal contribuye a que se atenúe más esta acumulación
adiposa abdominal, a que no tengamos, a que no adoptemos tanto este patrón androide. Pero no va a ser muy significativo esta función de la terapia hormonal si no es acompañada de una dieta saludable, y que hoy la más recomendada es la mediterránea para las mujeres en menopausia, y de actividad física. Es allí donde vamos a tener realmente el efecto positivo de la terapia hormonal con respecto al peso, y a que contribuya a que mantengamos relativamente nuestro patrón ginecoide. Mujeres con diabetes mellitus tipo 2 que usan terapia de reemplazo hormonal, tanto con estrógenos solos como la combinada, tienen un mejor control glucémico. El beneficio de la misma se revierte cuando se abandona la terapia de reemplazo hormonal. Y esta terapia de reemplazo hormonal reduce significativamente el diagnóstico de diabetes mellitus de nueva aparición. Y esto está avalado por muchos metaanálisis. Aquí nada más muestro uno, que es del estudio de iniciativa de la mujer, en el que fueron incluidas más de 10.000 mujeres, en el que podemos ver de que la línea roja establece eventos raros, que están estipulados como 10 eventos adversos en cada 100.000 mujeres, por cada 100.000 mujeres año. Y podemos ver de que en la rama que utilizaron solamente estrógenos como terapia de reemplazo hormonal, casi ninguna llegó a ser como un evento adverso importante. E inclusive la diabetes estaba como un factor, digamos, como que la terapia hormonal fue beneficiosa sobre la diabetes mellitus. Y en la rama que utilizaba terapia combinada de estrógenos más acetato de medroxiprogesterona, también fue beneficioso, aunque en un menor porcentaje. Pero esto podría tener una explicación, y es porque el acetato de medroxiprogesterona tiene un efecto glucocorticoide, que podemos notar aquí, positivo, lo cual hace que tenga entonces un efecto negativo sobre el metabolismo hidrocarbonado. Es cosa que no tiene la progesterona natural. Es por ello que se preconiza que para la terapia de reemplazo hormonal se utilice la progesterona natural micronizada, u hoy en día contamos también en el país con la dihidrogesterona, que tienen efecto negativo sobre el metabolismo hidrocarbonado. Entonces, es por esto de que esa rama podría haber tenido un efecto, digamos que menor sobre el metabolismo hidrocarbonado, sobre la diabetes, pero digamos como que el efecto positivo del estrógeno fue superior. Esta es simplemente una publicación en la que se vio de que también las mujeres que eran sometidas a terapia de reemplazo hormonal desarrollaban hasta un 35% menos el riesgo de tener diabetes en comparación a aquellas que no recibían terapia hormonal, ¿verdad? Y bueno, esto es por el hecho de que el estrógeno hace que se secrete más insulina, porque actúa a nivel del páncreas y también actúa a nivel de las células intestinales, produciendo mayor GLP-1, que hace que se produzca más insulina, menos glucagón, más saciedad, y bueno, todos los efectos que ustedes ya conocen y que precisamente yo no les voy a estar enfatizando. Bueno, la Asociación Española del Estudio para la Menopausia reunió a más de 21 sociedades especializadas en menopausia, y evaluando todas las evidencias de alto nivel, establecieron criterios de elegibilidad para la administración y elección de la terapia de reemplazo hormonal. Y podemos ver de que en lo que respecta a diabetes mellitus, establecieron de que la misma no tiene ninguna contraindicación para recibir terapia de reemplazo hormonal.
El color verde significa de que no existe contraindicaciones, que los beneficios de la terapia hormonal superan los riesgos. El color amarillo significa de que los riesgos superan los beneficios, o sea, hay que evaluarlo. Y el color rojo, absolutamente no está indicada la terapia de reemplazo hormonal. Entonces podemos ver de que en diabetes mellitus, en dislipidemia o en hipercolesterolemia más diabetes, en índices de masa entre 25 y 30, no hay ninguna contraindicación para recibir ningún tipo de terapia de reemplazo hormonal ni por ninguna de las vías. No así en aquellas que presenten un índice de masa mayor a 30, en el que sí ya hay que sopesar el riesgo y el beneficio para la administración de la misma y sobre todo la afectación que tienen la sintomatología en la calidad de vida de la mujer. En el caso de mujeres sanas, sintomáticas, menores de 60 años, dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia, se debe considerar los efectos favorables de la terapia hormonal sobre la enfermedad coronaria, la mortalidad por todas las causas, frente a posibles aumentos poco frecuentes de los riesgos de cáncer de mama, terapia, trombosis venosa y accidente cerebrovascular. Y quiero hablarles un poquito de lo que es la enfermedad coronaria y la terapia de reemplazo hormonal, porque sabemos de que las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad coronaria es una de las causas más frecuentes de muertes en mujeres en nuestro país y además va de la mano con la enfermedad, con la diabetes, ¿verdad? Y esta enfermedad coronaria, las mujeres diabéticas se suman al factor de riesgo que ya de por sí viene añadida a la menopausia. Entonces, quiero resaltar nada más por qué es importante considerar la ventana de oportunidades y el beneficio que tienen los estrógenos cuando iniciamos la terapia hormonal en esta ventana de oportunidades, antes de que empiecen las lesiones en las mujeres menopáusicas en el endotelio vascular. Los efectos estrogénicos antes de que empiecen las lesiones en el endotelio vascular en las mujeres que ya iniciaron la menopausia y tienen más de 10 años, es de que disminuyen los estrógenos, la aterogenicidad por la LDL, disminuyen la progresión de la lesión. También hay una disminución de los monocitos y los acúmulos de macrófagos que hacen de que esta lesión sea mínima. Hay un aumento de la función endotelial por aumento de la vasodilatación y disminución del grosor de la íntima media carotidia y de las calcificaciones arteriales. En cambio, cuando iniciamos ya fuera de esta ventana de oportunidades una terapia de reemplazo hormonal, realmente esta ya tiene un efecto negativo. ¿Por qué? Porque aumenta la inflamación del endotelio, aumenta la inestabilidad de la placa, aumenta la progresión de la lesión, hay mayor riesgo de hemorragia y del riesgo de fractura de la placa. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una disminución de los receptores estrogénicos y una disminución de la respuesta vascular que hace de que realmente el efecto de la terapia hormonal sea negativa sobre el endotelio vascular y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares e inclusive de accidente cerebrovascular. La terapia de reemplazo hormonal no está indicada para la prevención primaria o secundaria de enfermedades coronarias, pero quiero resaltar de que sí es beneficiosa y es de prevención, es para prevención primaria si aprovechamos la ventana de oportunidades para indicar la terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas o en transición menopáusica. Aquí podemos ver con respecto a los criterios de elegibilidad, con respecto a la enfermedad cardiovascular. Vemos de que en ictus, en infarto agudo de miocardio no mortal, en angina y en hipertensión, podemos ver que en hipertensión están todas en verde, sí se pueden utilizar la terapia de reemplazo hormonal y hoy tenemos en el mercado precisamente una combinación que tiene la drospirenona y la drospirenona tiene actividad antimineralocorticoide, al igual que la progesterona natural micronizada, que hace de que precisamente tengan un efecto negativo positivo sobre la presión arterial. Y en cuanto a infarto agudo de miocardio,
está en amarillo, como pueden ver, el inicio de una terapia de reemplazo hormonal, pero no así podemos ver, bueno, lo que está en verde en IAM, podemos ver de que lo que está en verde es en aquellas que ya habían iniciado una terapia hormonal en el momento que tuvieron el evento adverso. En esa sí se puede evaluar la continuidad, pero no la iniciación posterior al evento. Y es aquí donde quiero mostrarle otra vez, en esta tabla de efectos clínicos de la progesterona natural versus de las progestinas, que la drospirenona tiene un efecto. No tiene efecto sobre el metabolismo hidrocarbonado y tiene un efecto antimineralocorticoide que puede ser positivo para la presión arterial. Y para ir concluyendo, la terapia hormonal reduce la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, no está aprobada para prevención primaria de la misma, no está contraindicada en mujeres con diabetes preexistentes con síntomas vasomotores moderados a severos y o síndrome genitourinario y puede ser beneficiosa en términos de control glucémico. La edad de la paciente, el tiempo de su menopausia y la presencia o no de factores de riesgo cardiovasculares son las que determinarán su uso. En caso de que la mujer con diabetes tenga contraindicación de terapia hormonal, se deberá pensar en una terapia no hormonal porque sabemos de que cuando existen indicaciones, esta sintomatología afecta notablemente la calidad de vida de las mujeres. Debido a la complejidad de la menopausia en una mujer con diabetes mellitus, es necesario siempre el abordaje multidisciplinario para poder realmente otorgarle calidad de vida y abordar todo el complejo que desarrolla la mujer menopáusica como tal, ¿verdad? Y es algo que siempre destaco, de que teniendo como profesionales todas las herramientas para que esta no sea la versión menopáusica de nuestras mujeres, hagamos el esfuerzo de ofrecerle todo nuestro conocimiento y todas estas herramientas y toda la tecnología y todos los tratamientos a disposición para que realmente esta sea la versión de nuestras mujeres y realmente puedan sentirse bien y tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lida. ¿Tenemos preguntas del auditorio? Sí, una excelente la exposición. Una consulta en una paciente que ya se está usando terapia hormonal. ¿Hay un tiempo máximo recomendado o cumplidos los 60 años plantearía la suspensión? Esa es la consulta. Gracias. No, el límite solamente está en la iniciación. Realmente para suspender la terapia hormonal es conversarlo con la paciente, ir evaluando los síntomas y viendo con ella cuándo suspenderlo. Tampoco está establecido la manera de la suspensión, se puede hacer de manera gradual, de manera abrupta, tampoco eso está establecido, pero sí después de los 60 se puede continuar si es que al intentar suspender se ve que la calidad de vida de la paciente todavía se ve afectada o que los síntomas, sobre todo vasomotores, que son los que más afectan, y los síntomas genitourinarios permanecen o reflotan, entonces se puede continuar siempre y cuando esté consensuado con la misma y no exista factores de riesgo para continuar. Con respecto al uso de sildenafil, había comentado del mal uso del paciente y nos puede indicar cómo es una buena indicación. Bueno, ¿en qué sentido el mal uso del paciente? ¿Se comprendió por lo menos eso? Yo no comprendí, por eso pregunto. Ok. ¿Cómo hay que indicarle al paciente que ¿Cómo tome? hacemos la evaluación del paciente para indicarlo? No, ¿cómo indicarle? ¿Cómo tiene que tomar? Ok. Bien. Desde ese punto de vista tenemos tres principales grupos de inhibidores de fosfodiesterasa 5 en el país. Uno de ellos es el sildenafil, viene en presentación de 25, 50 y 100 miligramos. Generalmente está indicado el uso de, en primera instancia, 50 miligramos. Para el sildenafil se usa entre los 30 y 60 minutos previos a la relación sexual. No debe ser consumido con alimentos, tiene que ser en ayunas y tiene una duración más o menos de 6 horas.
En relación al tadalafil, que es otra medicación que está disponible, ahí tenemos dos formas de tratamiento. Una es de manera crónica, que se utiliza el tadalafil de 5 miligramos, se puede utilizar todos los días, y otro es a demanda de acuerdo a la relación sexual. Está de 10 y de 20 miligramos, se inicia primero con 10 miligramos, se administra también una hora antes, a las 2 horas generalmente es la principal respuesta, y tiene una duración mayor que incluso puede alcanzar hasta las 36 horas. Y el vardenafil, que viene también de 5, 10 y 20 miligramos, es básicamente muy similar a la forma de administración con el sildenafil, que debe ser en ayunas y por lo menos una hora antes, con un inicio de acción a las 2 horas aproximadamente. ¿Está aclarada la pregunta? Para la doctora Lida, una consulta. En pacientes no diabéticas que se encuentran en esa etapa de transición a la menopausia, que no cumplan esos requisitos de terapia de reemplazo hormonal, ¿qué medicación o qué complejos multivitamínicos, si es necesario, se le puede administrar para prepararle ya para esa etapa de menopausia? O sea, ¿es necesario, no se puede realizar eso? Sí, sí, es necesario. Tenemos que suplementar siempre a la mujer en etapa de transición que no presenta síntomas, siempre con vitaminas, antioxidantes, magnesio, también omega es sumamente importante, con omega suplementar a las mujeres, calcio, y evaluar su vitamina D. Dosar la vitamina D para poder suplementar en el caso de que la misma se encuentre con insuficiencia o déficit. ¿Y por cuánto tiempo más o menos sería eso? Una vez que iniciamos. La suplementación, podés ir jugando, pero prácticamente podés ir jugando, suspender, volver a reiniciar, pero prácticamente la suplementación en una mujer climatérica va de por vida. Muchas gracias. No así la terapia hormonal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y de esta forma entonces damos por culminado nuestro simposio. Agradecemos a nuestros excelentes expositores, muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, y bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.